Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alopecia. Soy el Dr. Óscar Muñoz y vamos a hablar acerca del estrés y la inflamación, consecuencia que se llama inflamación neurógena, y qué relación tiene con la pérdida de pelo. Es un tema complejo, pero bastante fascinante. Vamos a empezar por lo básico. Tranquilitos. Primero vamos a hablar del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Cuando uno se enfrenta a una situación de estrés, no me refiero que te pongas nervioso porque pierdes el autobús, aunque también, es decir, el estrés es simplemente una reacción fisiológica ante un daño externo, tu cerebro lo detecta y libera una hormona. Esa hormona tiene un nombre que es la CRH, es una hormona liberadora de corticotropina. Esa hormona va a otra parte de tu cerebro, que es la hipófisis o pituitaria, donde se produce el estímulo y secreción de otra hormona distinta, que es la ACTH. Es una hormona que va a estimular en tus suprarrenales, bajando por tu cuerpo. Hay un par de glándulas encima de los riñones, que son las glándulas suprarrenales. Y allí, esta última hormona va a estimular la producción de cortisol. Y estás en un momento de ¡pum!, estrés. Este estrés es fundamental para poder sobrevivir a ese momento, digamos, muy importante. Por ejemplo, que te caigas y rápidamente dilates la pupila, veas mejor, que estés casi sin sentir dolor, que engañes un poco tu cuerpo y cojas más fuerza, pero ese estrés no tiene ninguna utilidad si se mantiene de forma crónica, incluso podría ser nocivo. Este cortisol en la piel y en el pelo tiene influencia. Por supuesto que regula el metabolismo, de hecho libera azúcar, pero insisto, quieres consumir azúcar para, digamos, sobrevivir en situación de estrés. De hecho, el estrés mantenido es prodiabético, favorece, por supuesto, la resistencia a insulina y la diabetes, pero también va a regular el sistema inmune y esta inflamación neurógena, que ahora os voy a contar. Y hay evidencia de sobra que hay enfermedades dermatológicas, como puede ser la caspa, la dermatitis seborreica, la alopecia areata, la dermatitis atópica, la psoriasis, que empeoran con el estrés. Yo esto no lo pongo en duda, de hecho lo veo en los pacientes. Ahora sí que hablaremos de lo que tengo un poco más dudas, es el impacto real que puede tener en la alopecia androgenética, es decir, la calvicie común, y en la caída de pelo, es decir, el efluvio telógeno. Pero tiene intríngulis. Seguimos. El tema es que el estrés emocional no solamente va a activar este eje del cortisol, que tiene efectos probablemente negativos en la piel del pelo, sino que de forma casi indirecta va a activar y va a alterar el sistema nervioso central y sobre todo el periférico, es decir, los nervios periféricos que llegan a la piel y al pelo. Y va a provocar una inflamación, es decir, va a reclutar moléculas y células que producen inflamación, que dañan la zona, como pueden ser glóbulos blancos, de diversa índole, linfocitos, neutrófilos, macrófagos, mastocitos, porque se van a liberar una serie de sustancias por el nervio que van a señalizar a esas células a que ataquen lo que hay ahí. Y estas, digamos, señales, os pongo aquí para que las veáis, son muy famosas, sobre todo probablemente la que se llama sustancia P. Estas sustancias van a activar una serie de canales, que aquí os pongo los nombres también, que incluso en el vídeo anterior, en el vídeo previo a este, en el que hablaba de que es posible que nos acerquemos a una epidemia de pérdida de pelo por el calor, bueno, debo deciros que uno de estos canales se activa por los cambios de temperatura, ¿vale? Es decir, hay cierta inflamación por los cambios de temperatura. Vale, pues cuando se activan estos canales ya se desencadena la respuesta inflamatoria. Y la inflamación viene bien para defendernos de los tumores, de las infecciones, pero viene fatal porque destruye nuestro propio sistema. Es decir, la inflamación mantenida dirigida es muy útil, pero cuando nos pasamos, ahí vienen ya las patologías autoinmunitarias y autoinflamatorias. Hay un par de moléculas que son muy importantes, como comentaba antes la sustancia P, y otra molécula que se llama CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que son liberados por estas neuronas, por ese estrés emocional, y estas moléculas van a activar los mastocitos. Ya sabéis, las células que están implicadas, pues por ejemplo, en el asma o en la alergia. Estos mastocitos liberan histamina, que estoy seguro que lo conocéis, y también otras sustancias que son proinflamatorias. Y esto va a crear un ciclo de retroalimentación positiva en el cual la propia inflamación va a provocar más moléculas que son proinflamatorias y se autorrecluta continuamente. Este ciclo no solamente puede afectar la piel, sino que también puede afectar al folículo piloso, porque va a desencadenar, y esto hay cierta evidencia, una fase catágena, es decir,
estas moléculas y estas células van a atacar el pelo o van a dar orden al pelo a que deje de dividirse, deje de crecer, va para la fase anágena y va a aparecer la fase catágena, que es que para de dividirse y a continuación después caerá en los siguientes 2, 3, 4, 5 a 6 semanas. Por eso siempre hay una latencia desde el momento del estrés hasta que hay una pérdida de pelo. Por eso no es de prever que si te despiden de trabajo el lunes, el martes tengas pérdida de pelo. No. Si te despiden el lunes, es posible que al mes siguiente empiece la pérdida de pelo. ¿Vale? Ya os he contado otras veces que sí que hay estudios en modelos animales mamíferos, fundamentalmente en burinos, en ratoncitos, en los cuales se ha demostrado que el estrés crónico, sin duda ninguno, va a inducir esta transición prematura de la fase anágena a la fase catágena del ciclo. Y fundamentalmente la sustancia P es la implicada. De hecho, lo que no os he contado es que hay estudios animales en los cuales se ha bloqueado el receptor de la sustancia P con algunos antagonistas específicos y se ha visto que en los ratoncitos no se les caía el pelo por el estrés. Recordad que os hablo, por ejemplo, de algún estudio en ratoncitos en los cuales se les mete estrés de tipo acústico, ratones con música clásica bajita y otros ratones con música de rock muy alta, y a los músicos de rock muy alta tenían pérdida de pelaje semanas después. Vale. Esto en humanos hay ciertas dudas de si pudiera estar relacionado o no la importancia del estrés. Es muy habitual que pacientes vienen a mi consulta y me dicen: Óscar, a ver, yo sé que mi padre está calvo, yo sé que tengo antecedentes genéticos, pero me sorprende que en el último año, que esto lo relaciono, pues yo qué sé, que lo dejo con mi pareja o en el que cambio de trabajo, he empeorado mucho mi alopecia androgenética. Esto es lo que hay ciertas dudas actualmente. Desde luego, está claro que el estrés no es bueno, pero ¿qué tanto impacto tiene en lo que es el efluvio telógeno crónico y en la alopecia androgenética? Pues os cuento, esto está bastante filiado, que sí que es cierto, en algunas alopecias en concreto. Insisto, alopecia areata. Es muy frecuente, es como el 2% de la población lo puede tener en cualquier momento. Y se ha identificado que la sustancia P, por ejemplo, que es la que os digo que se liberan por las neuronas que tenemos, las terminaciones nerviosas en la piel del cuero cabelludo cuando estamos nerviosos, esa sustancia P es capaz, a final de cuentas, de reclutar linfocitos que a su vez se va a liberar una serie de moléculas, sobre todo el interferón gamma, y va a aparecer la placa de alopecia areata. Con respecto a alopecia androgenética, yo tengo mis dudas. No hay ningún estudio realmente bien hecho que haya demostrado que si estás nervioso, tu pelo se hace fino antes. Pero lo que sí que sabemos de sobra es que hay personas que tienen inflamación rodeando los pelos finos. Y quizá esta inflamación pudiera estar relacionada con este estrés crónico. Con lo cual, aunque yo creo que el impacto sobre la alopecia androgenética no es muy alto y la genética es mucho más importante, creo que, y últimamente estoy cambiando un poco mi planteamiento, pudiera haber cierta influencia. Sí que me parece más relevante cuando hablamos de fluvio telógeno, sobre todo de fluvio telógeno crónico, es decir, caída de pelo, no finura, sino caída, pérdida de volumen, que se da fundamentalmente en mujeres. Porque aquí sí que hay un ciclo vicioso muy importante. La mujer se le cae el pelo por X razones, puede ser incluso transitorio o incluso estacional, entra en barrera mental, porque es cierto, algunos pacientes con esto entran en barrera mental, no son capaces de superar este hecho de forma fisiológica, me refiero, no tienen unas protecciones psicológicas para afrontar este hecho y les estresa mucho. Ese estrés mantenido quizás puede desencadenar una caída de pelo crónica de la que nunca se recuperan, salvo que alguien les agarre bien y con tratamiento farmacológico y con un poquito de tranquilidad vaya mejorando esto. ¿Me explico, verdad? ¿Y hay algo que puedas hacer tú para intentar reducir esta inflamación neurogénica? Bueno, hay algunas cositas, pero como ya sabéis, como estas cosas, quizá ninguna superbollante. Vamos a ellas. Quizá algo que os parezca interesante es el magnesio. Hay cierta relación entre el déficit de magnesio y la sustancia P, es decir, la relación con esta inflamación neurogénica. Ha habido estudios en animales en los cuales se ha visto que magnesio bajo en sangre de los animalitos va a aumentar los niveles de sustancia P y algunas citoquinas inflamatorias, como pueden ser unas muy típicas, que es la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Y esto sugiere que incluso déficits leves de magnesio, que a veces ocurren en algunas personas, pudieran predisponer a inflamación crónica y aumentar el riesgo de caída. Entonces, mi primera recomendación sería, digamos, pues tener una ingesta adecuada de magnesio, ¿vale? Eso puede ser una estrategia un poco preventiva que puede ser eficaz. Os recomiendo que veáis mi vídeo acerca de suplementos y vitaminas, porque ahí se habla un poquito más de las fuentes, digamos, naturales de magnesio.
En líneas generales, el consumo recomendado varía de si es un hombre, una mujer, por supuesto, embarazado, adolescente, problemas, etcétera. Suele estar en torno a 300 o 400 miligramos al día. Y la fuente habitual suele ser la dieta. No se suelen requerir suplementos, ¿vale? Frutos secos, algunas hortalizas, digamos alimentos con hojas verdes, suelen ser bastante ricos en magnesio. También ha habido estudios, por ejemplo en la migraña, en los cuales se han conseguido bloquear el dolor en la migraña. Por si no lo sabíais, hay una importancia brutal de la inflamación neurogénica en la migraña y también en las neuralgias, como la neuralgia del trigémino. En estas, básicamente, lo que dura es el nervio, ¿no? Hay una inflamación. Vale, pues hay algunos fármacos que son los bloqueadores del CGRP, algunos con nombre un poquito particular, como Erenumab o Galcanezumab, que han mejorado la migraña mucho al bloquear esta inflamación. Y quizás podrían tener aplicación en la pérdida de pelo por el estrés. No lo sé, pero podrían ser. Esto no se ha estudiado. Y hablando también de la migraña, hay un tratamiento para la migraña que es la inyección sea subcutánea o intramuscular, de toxina botulínica. Parece ser que mejora la migraña, y hay quien incluso lo ha relacionado también con esta disminución de esta liberación de péptidos proinflamatorios, ¿no? O inflamación neurogénica. Vale, ya sabéis, también os remito a un vídeo mío previo en el cual se habla de toxina botulínica para hacer crecer el pelo. Mi experiencia no es muy buena, algo mejora, pero no mucho. Pero bueno, puede ser otra vía interesante. Hay que investigar más. Y os vais a reír, pero ¿sabéis qué medicamento parece ser que funciona para mejorar esta pérdida de pelo por estrés? Por supuesto, el minoxidil. Por eso es para mí la indicación de los efluvios telógenos. Minoxidil, independientemente de la vía, va a ayudar a reducir esa fase de catágena telógena, de forma que el pelo logra crecer. Esto también va a relajar al paciente y también va a ayudar a bajar ese estrés. Y por último, creo que también es importante un abordaje psicológico o terapia cognitivo-conductual. Cuando uno tiene pérdida de pelo, pues digamos que hay una serie de estrategias. Hay estrategias más bien, vamos a decir, proadaptativas, ¿no? Pues digamos que intentas lidiar con esto de forma flexible, de forma constructiva, positiva. A lo mejor vas al médico, pides medicación, o a lo mejor decides hacer un enfoque distinto, un enfoque quizá un poco más estoico, de aceptación e incluso optimismo. Dices, bueno, yo me veo bien así, no tengo que hacer nada, una pérdida de pelo no me repercute en mi vida. Pues esto es un enfoque bien adaptativo, aunque no uses ninguna medicación. Es igual de correcto que un enfoque que también es adaptativo, en el cual me digas, bueno, voy a hacer cosas para mejorarlo. Pero hay enfoques que son muy mal adaptativos, que a veces veo en la consulta. Sobre todo, a veces veo mucha dismorfofobia, veo pacientes que se quedan muy recluidos socialmente, sobre todo mujeres de cualquier edad y hombres muy jóvenes, a veces incluso con odio a gente con mejor pelo, vamos a decirlo así. Muchos pensamientos que rumian completamente el tema de la pérdida de pelo, continuamente la obsesión, más pensamientos, eso es un pensamiento muy mal adaptativo. Esa, sensación de ansiedad, incluso muchas veces pensamientos de culpa o de, joder, mi madre es calva, yo voy a ser calvo también, vaya herencia, odio a mi madre. Eso es, digamos, un comportamiento muy mal adaptativo y hay que evitarlo. Yo creo que el impacto del estrés es muy relevante en algunas patologías, como la alopecia areata, la psoriasis, o dermatitis atópica o dermatitis seborreica, medianamente relevante en el fluido telógeno y poco relevante o muy poco relevante en la alopecia neurogenética, aunque puede influir. Quizá lo que yo haría lo primero si tuviera este estrés crónico y tuviera una alopecia neurogenética, sería, como comentaba antes, tener una dieta equilibrada. Y a continuación intentar ver qué cosas de mí provocan estrés pueden mejorar, por cosas que puedan mejorar de mi conducta, y si no, intentar pedir ayuda psicológica. Y en última instancia, aunque esto no está demostrado, ver un poco si avanza la ciencia y si hay fármacos que pueden bloquear esa inflamación neurogénica, que actualmente no es que vamos a plantear tomar omega 3, que eso tiene cierta evidencia para reducir un poco esta inflamación, pero parece ser que lo único que tiene sentido, como comentaba antes, y disculpad, es una dieta mediterránea, como siempre, equilibrada, que al final va a llevar todo este tipo de componentes que pueden ser de utilidad. Y sobre todo, como os he dicho tantas veces en tantos vídeos míos, intentar evitar dietas industriales. Son siempre proinflamatorias. Os digo esto más o menos, y con esto acabo. Hace no mucho publicó un estudio, lo podéis ver, en el cual cogía a 10 pacientes con alopecia areata y les ponía dietas muy buenas, incluso dietas modificando la microbiota para que fueran dietas como más antiinflamatorias. Y no mejoraron nada. Bajaron de peso, pero no mejoraron nada la alopecia areata. Entonces, esto a mí lo que me indica es, o bien, por supuesto, mi estudio quizá no está bien hecho, o bien el estrés es importante, pero con la dieta quizá no podemos modificarlo tanto. O no hay mucho que podamos hacer a nivel dietético
para que mejore especialmente. Me refiero a cosas positivas. Y sin embargo, sí que sería más importante limitar las cosas negativas. Y sobre todo me refiero a dieta industrial. Fritos, ya sabéis, las guarrerías. Nos vemos.